Hola, buenas tardes. Empezamos con la historia de la iglesia del papado. Ahora, en la parte 3 de lo que estamos haciendo, la historia de la Biblia, historia de la iglesia, perdón. En el año 984 había un emperador llamado Pontón II. O Potón. Sí. Este impone, mis hermanos, como papa al que era su vicecanciller, pero también a la vez era obispo de Pavía. ¿eh? Y adopta el nombre de Juan XIV. Usted sabe que los papas tienen su nombre, pero ellos adoptan nombres, ¿no? Y él adopta el nombre de Juan XIV. Bueno, eh, muere el emperador Otón II y un obispo, hermano, llamado Bonifacio, que posteriormente se dijo, o mejor dicho, un obispo que posteriormente sería papa, que adoptó el nombre de Bonifacio VII, aprovecha que Otón II muere y así asesina a Juan XIV. ¿Saben cómo lo mató? Lo envenenó. Ustedes saben que Juan Pablo I, mis hermanos, antecesor de Juan Pablo II, muere de una manera muy misteriosa, que hasta la fecha, según la iglesia, pero la iglesia católica no da explicaciones para nada, no, se, se cree, se cree por ahí, hermanos, se dice que era un papa que quería reformar la iglesia. Y le dijeron, no, pues va en contra de nuestros intereses, ¿no? Y le dieron, pues, ahí cuello. Pero, en fin, estos son especulaciones, únicamente. Esta ya es historia contemporánea, pero Bonifacio VII, ese es el nombre ya del papa, asesina a Juan XIV, lo envenena y sube al trono papal. Pero solo duró un año, mis hermanos, solo durante un año le duró el gustito. Había un obispo de un apellido medio difícil que llama a un hombre piadoso. Por dentro de la religión hay hombres que luego ama a Dios, ¿eh? Y este hombre, este discípulo, llamó a estos papas con adjetivos bien fuertes. Se lo llamó monstruos llenos de sangre. Les llamó lleno de mundicia, anticristos, sentados en el trono de Dios. Bueno, llegamos al año entonces, como les dije, pasan los años y llegamos al año 1012 al 1024. Y sube aquí al trono el que sería Benedicto VIII. Benedicto VIII. ¿Y cómo llega al trono el papal? Compra el puesto de papa con dinero, pero con dinero obtenido por sobornos. Era un corruptazo de primera, ¿eh? No, México se queda triste como ese tiempo. Este Papa Benedicto VIII fue el que estableció el dogma del celibato de los sacerdotes. ¿Qué significa el celibato? Que no se casen, que se mantengan célibes o sin casarse. Ellos hacen votos de castidad y prometen a Dios que no, que por causa del reino de los cielos, toman un texto ahí fuera de contexto de Mateo ellos. Y de ahí se tomaron y él fue el que establece aquí el celibato. Entonces, bueno, pues llegamos al año 1024, mis hermanos, al 1032. Y en ese lapso, hermanos, de tiempo, gobierna Juan XIX. Y vemos aquí a Juan XIX que empieza con su gobierno y que empezamos nosotros a tener también, sobre todo, pues, este fue hermano de Benedicto VIII. ¿Cómo llega al trono papal? Dice la historia también aquí que sobornó a los cardenales. Ya ve que así hacen sus votos, que los sobornó. Le dio una cantidad a cada uno, hermanos, para que lo nominaran a él papa. Y así fue.
y fue papa. O sea, ni siquiera era un religioso de profesión, ni era un laico simplemente, pero dijo, ah, no, pues aquí es el papa, eso es el más poderoso, más fuerte que un emperador, pues yo quiero ser papa. Entonces llegamos al año 1932, al 1044, y reina un papa que se conoció como Benedicto noveno. Benedicto noveno, mis hermanos. Lo particular de Benedicto noveno es que cuando ascendió al trono papal tenía 14 años de edad. Fíjese. O sea que hacía una reunión de adolescencia, de adolescentes. Así de sencillo. Su padre era el conde Alberic III. Sobornó a los cardenales para que compró el trono de San Pedro para que su hijo subiera al trono. Le compré, mire, ¿qué quieres regalo, hijo? De que no, pues quiero ser el papa. Y vas. Está bien con ironía, ¿no? Pero fíjese, hermano, que otra particularidad de Benedicto noveno es que ha sido el único papa que lo fue por 3 diferentes ocasiones o en 3 distintas ocasiones. No, para Ripley, ¿no? ¿Cómo fue esto? Pues él, Benedicto noveno, renuncia al papado para casarse. O sea, que los votos de castidad y todo celibato, no, pues dijo mi mamá que siempre no. Entonces renuncia al papado para casarse. Pero después vuelve a papado, mis hermanos. De manera truculenta ahí. Pero posteriormente, el trono del papado se lo vende a su padrino. Y recupera la inversión porque le compró también. Y vuelve otra vez. O sea, esa es la segunda vez. Después vuelve otra ocasión. Y a la tercera vez, como que ya le dijeron no, pues siempre no. No, ya danos chance ahora a nosotros. Ahora hágate cuenta que el PRI con el PAN y los partidos políticos de México, ¿verdad? Danos chance a nosotros. Y lo expulsan. Porque se hartaron de él. Le dijeron, no, ya era el que sigue. Bueno. El tiempo que reinó Benedicto IX o noveno, dice la historia, mis hermanos, que sobrepasó la inmoralidad de Juan XII. ¿Quién fue Juan XII? El que fue asesinado a golpes, hermanos, por el esposo de una de sus amantes, a quien violaba, forzaba, pero era su amante también. O sea, era peor. Dice la historia, hermanos, que asesinaba gente a plena luz del día. Alguien lo miraba mal, ay, se regresaba, ¿qué trae Jesús? Como cualquier secta. Adulteraba a plena luz del día y lo mandaba a matar. Ese no me cae en el cuello. Así es así. Dice la historia que este señor Benedicto noveno, mis hermanos, robaba a los extranjeros que llegaban a sus dominios. Así es. Él era el dueño de Roma. Entonces, él tenía control de quién entraba y quién salía. Tenía sus guardias, Acuérdense que los romanos pues construyeron caminos y hasta hay un dicho que dicen que todos los caminos que llevan a Roma, pues cual no es cierto. Eso significa el centro de Roma. Roma era el imperio, ¿verdad? Este tremendo señor, yo creo que ahí se inspiraron nuestras autoridades, hermanos, migratorias. Hágate cuenta que es como los paisas cuando vienen de Estados Unidos a México. Digo, de México a Estados Unidos, ¿qué pasa? No sé si están enterados de las situaciones, pero todas las navidades y fin de año y todo ese tipo de cosas, Semana Santa, el gobierno federal dice, oh, bienvenido paisano, el programa paisano, hay módulos para que se quejen y no va a pasar nada. Y no, ¿qué? No, es la corrupción, pues. Aunque se dice que hay un nuevo gobierno, pero pues, y viene atravesando muchas veces, y viene por California, por Texas. En las primeras garitas ahí, pues, ahí están las garitas y los retenes. Hay unos hermanos que venían y les bajaron todo, hermano. Le bajaron como $5,000, que era el producto para $5,000 para la familia y que viene un horno. Ah, mira, esto para tu hija, y se repartían. Triste, hermano. Es muy triste todo ese tipo de situaciones que está pasando todavía en las fronteras de México, pero pues sin embargo ha cambiado.
Y dice, que voy a ir al módulo, ve al módulo que tú quieres. ¿Qué crees? Que pues él hace, aunque digan, esa es la realidad de nuestro país, el tercermundista. Pero este tremendo ponía vigilantes, hermanos, y tenía todo, pero bien, todo checadito, que dicen otros que venían de otros países, que dejen su cuota, a ver de dónde vienes tú, y, pues, a ver cómo dicen, los esculcaban, pero dice, móchate. ¿Eh? O sea, los basculeaban, así se dice. Pero el término es que los esculcaban, pues basculear es que los esculcan, los cateaban, o les bajaban todo, pues, eso es lo que significa. Y a ver, ¿de dónde vienes tú? No, porque vengo de, no sé, vengo de Alemania. A ver, con las manos en la pared. Y le bajaban todo. Entonces, fíjense, hermanos, como Roma es el centro del imperio, pues llegaban montones de gente. Entonces, fíjense, qué triste, hermanos. Llevaban todo lo robado y se lo llevaban allá al Papa, a su santidad. Fíjense nada más. Eso dicen las crónicas. Estudiemos para que escuchen, veamos estudiar. Bueno, llegamos al año 1045, al 1046. Solo un año llegó aquí otro nuevo pastor que también es comprado, el papado este. Y en el 1046, el emperador de Alemania, Enrique III, nombró Papa Clemente II. Y ahí comienza ya a levantarse protestas acá, como pues, el pueblo unido jamás será vencido, y usted los conoce, pero empiezan ahí a protestar, pero pues rápido los callaban, porque ya la gente así como dice, no, bueno, pues, ¿qué es esto? En el año 1076 aparece en el trono Gregorio VII, que, bueno, para detener el escándalo de las inmoralidades de los papas anteriores, él insiste en el celibato. O sea, insiste en que debe ser algo estricto en todos aquellos que quieran servir en la iglesia. Pero resultó peor el asunto. Fue un gran error. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice nada al respecto, al contrario. Dice en primera carta de Timoteo capítulo 3, que refiriéndose al obispo, que lo gobiernan a la iglesia, los que alimentan, deben ser marido de una sola mujer. Eso significa que está aquí implicando que debe ser casado. Es el estado ideal del ser humano desde el punto de vista de Dios. Dios lo diseñó así. Pero él insistió. Y bueno, mis hermanos, se enfrena un poco por lo estricto de su dogma y de su supervisión que hizo Gregorio VII. Pero resultó peor porque ahora los clérigos se volvían hacia a la homosexualidad, ¿verdad? Y la historia pues atroz de la pederastia. Siguen los sacerdotes de hoy, que es todo un escándalo, mis hermanos, dentro de la iglesia católica. Fíjense que hace, que serán unos 8 años por ahí, o 10 años, no recuerdo muy bien exactamente, pero a mí me llegó un correo de un pastor allá en el estado de Texas, en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos. Me dice, Pastor Marco, me dice, fíjese que acaba de salir en los cines de Estados Unidos una película donde se denuncia abiertamente toda la corrupción moral del credo católico, denunciando la pederastia, el abuso a los niños, o sea, toda la temática eso, ¿verdad? Entonces yo le mando este correo para que se junte con los pastores, dice, ahí en su ciudad, y que los conozcan otras ciudades, pues, y junten firmas y todo para que la película sea pasada allá en México. Y gloria a Dios, dice, que se está denunciando el pecado de la iglesia católica. Y yo estaba leyendo ese correo, hermanos, y dije, bueno, pues sí, es verdad eso, no, nadie lo puede esconder. Millones de personas tienen que haber pagado a la iglesia católica, o está pagando para todos los que han sido afectados por todos esos tipos de aberraciones.
Pero entonces, hermanos, yo dije, le contestaré el correo, le contestaré, le dije, bueno, está bien de que se denuncie la pedastria y toda la corrupción de todo la iglesia católica, pero ¿qué tal si nosotros cooperamos para hacer una película sobre la corrupción moral en el cristianismo evangélico de la iglesia reformada? Y pues miren, y seguimos con la segunda parte. Vamos a tomar un break, pequeño descanso y enseguida continuamos con la siguiente parte.